tenemos los dones de revelación, que son los dones dados por el Espíritu Santo y que son de él. Y estábamos trabajando dentro de los dones de revelación. Ustedes saben que aparte de los dones de revelación, el mismo Espíritu nos da los dones de iluminación y los dones de poder y autoridad, pero lo estamos haciendo por parte. Estamos trabajando los dones de revelación y ya en estos días pasados hablamos de la profecía, del don de profecía, hablamos del don de discernimiento de espíritu, bendito sea el nombre de Dios, y ahora nosotros vamos a hablar de el don de diversos géneros de lengua y de interpretación de lengua. Cuando nosotros estemos y demos el don de diversos géneros de lengua y el don de interpretación de lengua, ya hemos terminado con el don de revelación. No con los dones que dan el Espíritu Santo, sino que acuérdense que el don de revelación se subdividía en profecía, discernimiento de espíritu. Ahora vamos con el don de lengua y el don de interpretación de lengua. Bendito sea el nombre de Dios. Pero no se queden tristes porque el Espíritu tiene más que va a dar, que son los dones de iluminación, que al que le toque tendrá sabiduría y tendrá ciencia. Además del don de ciencia y sabiduría, el mismo Espíritu tiene el don de poder o de autoridad, que ahí están los dones de fe, los dones de sanidad y los dones de hacer milagros. Amén. Así que vamos a ir trabajando en el nombre del Señor el don de diversos géneros. Ok, amén. Cuando nosotros recibimos el don de diversos géneros de lengua, bendito sea el nombre, es un don dado por el Espíritu Santo a la gente que ya están santa, a la gente que ya están santificada, a la gente que ya están llena con el poder del Espíritu Santo, a la gente que están preparados, bendito sea el nombre de Dios, viviendo una vida limpia, una vida pura, una vida apartada, una vida consagrada y dedicada. Este don, por eso es que uno no puede decir que bajar la guardia, de que ya yo me llené, ya voy a bajar de orar, ya yo no voy a estar guardándome para Dios. Pero pierde, porque si lo bajaste, bajaste. Bajar es bajar. Y si tú bajas tu consagración, tú bajas también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos mantenemos, viene el bendito don de diversos géneros de lengua, que es el que estamos hablando ahora. Entonces, este don nos da la facultad, es la facultad que el Espíritu Santo le da a las personas espirituales para hablar diferentes tipos de lengua. Por eso que ustedes ven en la iglesia que hay personas que desde que son bendecidos comienzan a hablar lenguas, y lo vimos hablar un día en chino, en alemán, hablan todo tipo de lenguas. A veces nosotros ni siquiera sabemos qué lengua es, pero sí que sabemos que están hablando otro idioma. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 13, nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que resuena. Aquí nosotros vemos que los diferentes tipos de lengua es la facultad que el Espíritu Santo nos da para eso, de manera que nosotros, que apenas sabemos nuestro idioma, bajo la unción del Espíritu Santo, podríamos hablar todo tipo de lengua, aunque nosotros no la entendamos ni sepamos tampoco qué estamos diciendo, pero sí que es muy importante que sepamos que el que habla esa lengua sabe que está hablando. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es muy bonito porque pueden ser las lenguas humanas
como dice, como pasó en Hechos 2, del 3 al 6, o también puede ser angélicas, como nos dice 1 Corintios 14, 14. Entonces, las lenguas pueden ser humanas y puede ser angélica. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda inconcluso. Amarillo. Nosotros estábamos trabajando y Papi. veíamos que habían diferentes tipos de lengua. Bendito sea Dios. En el aposento alto descendió el poder cuando estaban estas personas reunidas, y dice la palabra de Dios que la gente se aglomeraron y le oían a cada uno hablar conforme a su lengua. Bendito, que eran de diferentes nacionalidades. Era el día del Pentecostés, donde se reunía siempre una cantidad de personas de diferentes sitios, pero allí cayó la promesa del Espíritu Santo y todos hablaron en diferentes lenguas. Pero 1 Corintios 14, 14 nos dice también, y 1 Corintios 1, 13, que hay lenguas angélicas y hay lenguas humanas. Miren que ponen una ahí, que es conjunción, para que tú sepas que hay lenguas humanas y lenguas angélicas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ahí nosotros vemos, bendito sea el nombre de Dios, en Hechos 2:6, que dice que se le aparecieron a los discípulos que estaban ahí, lenguas repartidas como de fuego. Bendito sea el nombre de Dios. Y se asentaron sobre cada uno de ellos. Esto fue el bautismo del Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo a ellos, cuando vinieron ellos, bendito sea el nombre de Dios, Dios le dio a ellos esto. Deme un minuto, por favor. Aló. Entonces, nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios cómo Dios ha trabajado desde el principio, derramando su espíritu sobre personas que están limpios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, también pueden ser, denme un chance que tengo una llamada aquí. Aló. Yo estoy en Zoom. Dime. No, yo estoy en Zoom. Amén. Amén. Ya estoy nuevamente. Entonces, nosotros vemos que las lenguas, dijimos que es la facultad que da el Espíritu Santo a la persona para hablar lenguas espirituales, humanas o lenguas angelicales. Miren, las lenguas humanas son el español, el inglés, alemán y todos esos tipos de lenguas. Esas son las lenguas humanas. Pero también hay lenguas angelicales, como dice 1 Corintios 13:1. Y ahí, estas nosotros no las vamos a entender, porque son lenguas extrañas a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero que entiendan, cada sonido, dice la palabra de Dios, que tiene un significado. Entonces, cuando se aparecen lenguas humanas, bendito sea el nombre de Dios, posiblemente habrá, si hay muchas personas de diversos sitios, que sin tener el poder del Espíritu Santo, ellos entenderán lo que estamos diciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero si nos vamos a las lenguas angélicas, solamente el Espíritu, bendito sea el nombre de Dios, hará la traducción con el que tenga dones de interpretación, que eso lo vamos a hablar ahorita.
porque estamos ahora en el don de lengua y de diversos géneros de lengua. Dice, estoy en Hechos 2, 3 al 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu le dice que hablase. Miren, esta lengua de la que estamos hablando no se aprende, no se practica, sino que el mismo Dios, así como nosotros todo el tiempo hemos hablado, que las cosas suceden en un momento dentro, con el impulso del Espíritu Santo, se hacen estas situaciones. Entonces tú estás orando, oye, nosotros estamos orando, estamos alabando, estamos adorando, y en un momento dado, conforme a como el Espíritu Santo quiere, oye, ¿tú sabes lo que hacen? ¿Tú sabes lo que hace el Espíritu Santo? ¿Ah? Toma el control. Y ya nosotros no vamos a orar con nuestra mente, bendito sea el nombre de Dios, porque cuando nosotros estamos orando, cuando llaman a orar, o estamos 5 minutos de rodillas, nosotros oramos con nuestra mente y sabemos lo que le estamos diciendo a Dios, y antes de hablar la boca ya nosotros queremos y estamos coordinados, bendito sea Dios, con lo que vamos a decir y con lo que vamos a hacer, y estamos hablando consciente, porque el que ora a Dios y no está consciente de lo que está diciendo, lo que está es perdiendo el tiempo. Pero cuando uno está en una profunda consagración, mira, tú le dices a Dios lo que tu corazón está sintiendo y tu mente. Ahí está, trabaja en la oración el corazón, la mente y los labios. Y comenzamos a hablar de manera sincera con Dios, con un corazón compungido o como sea, hablamos delante de Dios. Pero cuando interviene ahora el Espíritu Santo, nos toma y nos da el privilegio de que esta oración que estamos haciendo, esa intercesión que puede ser por nosotros o puede ser por otro, bendito sea el nombre de Dios, o puede ser alabando o puede ser glorificando a Dios, esa oración no tiene actividad mental. Usted no sabe lo que está diciendo, a menos que yo he visto esto que Dios toma a la persona y habla con él en el mismo idioma, en uno de los idiomas que conocen. Y eso es tan glorioso y tan maravilloso y tan definido, hermano, que yo he tenido el privilegio, no sé quién ha tenido el privilegio de ver esto, personas que yo sé que hablan inglés, ¿ah? Y el Espíritu los toma, bendito sea el nombre de Dios, y comienzan a hablar inglés, pero ese inglés como que se transformó, bendito, varias ocasiones lo vi, era un inglés totalmente súper fino, súper ungido, que con el sello del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios, no el inglés habitual que hablaba esa persona. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, acuérdense que aunque tú te sepas ese idioma, ese es también un idioma que usa el Espíritu Santo. Cuando Dios, por eso es bueno uno, como Eliseo, que estaban esperando que fuera de un lado, que estaban esperando que fuera de otro, el silbo apacible, el viento recio, pero lo importante es que Dios hace eso sin la intervención divina. Bendito sea el nombre de Dios. La mente de nosotros es la que trabaja en este momento, y la mente de nosotros es la que está haciendo el trabajo. Entonces, la lengua angélica, bendito sea el nombre de Dios. Nosotros no conocemos el lenguaje espiritual, pero también puede ser que una persona, por eso que hablábamos ayer de el discernimiento espiritual, donde el mismo espíritu
es que va a dar testimonio a nuestro espíritu que el que está hablando, ese habla, ese está hablando, dirigido por el Espíritu Santo. Porque hay idiomas que aunque nosotros no lo sabemos, pero están ahí. ¿Saben cuánto? Pablo mismo dice, ¿cuánto idioma hay en el mundo? Son muchos los idiomas que hay en el mundo, pero Dios puede tomar uno cualquiera, porque Él es soberano, pero sí que el hermano o la hermana que está debajo de la influencia directa, hablando en lengua por el Espíritu Santo, siempre, porque Dios es un Dios de orden y todas las cosas Él hace bien, y Él no deja confusión. Esa persona que habla, al igual que cuando usted fue bautizado con el Espíritu Santo, que estaba en su juicio cabal y se oía hablar y sabía que estaba hablando, e incluso sabe dónde está, quién está a su lado, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, asimismo, estos diversos géneros de lengua es un don, un regalo que Dios le da a las personas. Pablo dice que él prefería hablar, venir a la iglesia profetizando, que con 1000 palabras en idioma extraño, porque hay algo que nosotros tenemos que saber. Pablo dice que pidamos los dones mejores, ¿verdad? Ayer yo le estaba diciendo, y porque nosotros estamos trabajando cada uno de esos dones, nosotros vamos a ver cuáles son los dones que queremos escoger. El que pide o recibe el don de lengua, bendito sea el nombre de Dios. Cuando habla, pues su don se le manifiesta, habla para él. Y Pablo decía, yo hablo, pero mi espíritu no sabe lo que dice, yo no entiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Y sí que uno es bendecido por la emoción de saber que el Espíritu está dentro de nosotros, que nuestro espíritu, mira, el espíritu tuyo se conecta con el Espíritu Santo y hacen uno, bendito sea el nombre de Dios, y te metes directamente en la presencia de Dios, hablando en el Espíritu, no en la mente. Cuando nosotros hacemos la petición, la hermana Rina va a orar por eso. Entonces yo estoy pensando, bueno, tengo que decirle a Dios que sane, tengo que decirle a Dios esto, tengo que decirle esto. Ahí no, ahí es algo espontáneo, algo bonito que pasa, que tú comienzas tú y Dios allí a hablar. Dios te entiende, Dios te oye, bendito sea Dios. Y es una comunicación directa y eso es una gran bendición, pero te edificas tú. Y cuando tú sales de ahí, tú no sabes ni siquiera lo que tú dijiste, a menos que ese idioma te sea familiar. Pero miren otra cosa, a veces el mismo espíritu, esa misma persona que tiene diversos géneros de lengua, porque esos dones se correlacionan uno con el otro. A veces esa misma persona que tiene diferentes géneros de lengua, ustedes saben que el mismo, no sé cuánto de la plataforma han podido tener esa experiencia donde una persona está con género de lengua, estamos hablando de género de lengua, miren, comienza un idioma, alabando, adorando, orando, intercediendo, lo que sea que están haciendo, y se pasan a otro, 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 y cuando vuelven a su idioma original, tú te das cuenta que están diciendo lo mismo que habían dicho en aquellos idiomas que tú no entendías, porque Dios hace lo que quiere y es maravilloso. Y a veces él mismo, esa misma persona que habla diferentes géneros de lengua, entonces lo interpreta. Lo que pasa es que
dice la palabra de Dios que todo se haga decentemente y en orden. Si alguien está hablando en lengua, bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros nos podemos a veces gozarnos del privilegio que cuando lleguen a tu idioma, tú vas a ver. Con la interpretación de las lenguas humanas, no hay casi tanto problema, porque si ahora mismo en esta iglesia internacional nos ponemos a orar, bendito sea el nombre de Dios, y alguien habla un idioma donde hay un hermano de ese lugar, pues nosotros, ellos allá, podrían decir, mira lo que está hablando esa persona, pero con las lenguas angélicas no se da así, porque nosotros vemos y sabemos que son lenguas espirituales. Y ustedes saben una cosa, acuérdense que nosotros somos espíritus. Nosotros vivimos una vida en la tierra, pero somos espirituales. Y Jesús oró y dijo, para que nosotros seamos uno, como tú y yo somos uno. Hermana Rina, quiero dar una experiencia. Mire, yo estuve en el monte Sinaí hace unos años atrás. Y ahí estaba el hermano Abigail Alcántara, un gerente de banco, del Banco de Reserva, que andaba con nosotros. Sí. Y yo estaba allá arriba y él comenzó a hablar en una lengua angelical. Yo entendía lo que él estaba diciendo. Pero lo entendía en español, pero entendía que era un español, como usted acaba de decir, era un español diferente. No. Entonces entendía que era una lengua espiritual, angelical, y él me decía, Dios te ha preparado para que venga, para que siga trayendo la gente, tú has sido un canal. Y yo lo estaba entendiendo todo, pero no era, yo lo entendía en español, pero entendía que no era español, que era una lengua angelical. Amén, amén, amén. Es así. Esa experiencia es en la iglesia y está en la iglesia, porque muchos de esos dones ya están en nosotros. Lo que pasa es que lo desconocemos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, si una persona creíamos nosotros que no se mete en chino, en alemán o en un idioma de eso, nosotros pensamos que no habló lenguas, pero ese estaba hablando el mismo idioma, pero qué bonito. Es una espiritual, hermano, espiritual, tiene que ser bonito. Y esto es algo excelente. Yo me acuerdo una vez que estábamos en la playa bautizando aquí en el Soho, y ustedes saben que estamos cerca de un sitio turístico, que el hotel lo tenemos cerca, y unos turistas se pararon y dijeron, oh, este señor está hablando el idioma de mi Dios, porque él era de Israel. Y dice, este señor está hablando el idioma de mi Dios. Amén. Él no era cristiano, ni tenía don de revelación, ni tenía don de interpretación de lengua, porque tú sabes lo que está diciendo, la gente que oyeron a Pedro y esa gente no tenía ningún don de interpretación de lengua. Lo que pasa es que eran de esa nacionalidad, y al hacer de esa nacionalidad se pudieron gozar de lo que estaban diciendo. Entonces dice Pablo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y los dones son ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. A la lengua, el Espíritu Santo y el espíritu humano entran y se conectan, de modo que el creyente, el que lo posee, se comunica con Dios, pero la otra persona están sin entendimiento, a menos que se lo disfruten porque se saben ese idioma o porque Dios se los revela.
Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es importante la interpretación de lengua que vamos a pasar casi ya. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu dice y habla misterio. Si nosotros no ponemos en paralelo el don de lengua y el don de profecía, veremos que cuando este profeta habla bajo el impulso del Espíritu Santo y declara y dice lo que Dios quiere, ¿quién se edifica? La iglesia, porque exhorta, reprende. Entonces dijimos que este se postra y adora a Dios, pero el que está hablando en lengua, aunque nosotros decimos amén, 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 no sabemos a qué estamos diciéndole amén. Bendito sea el nombre de Dios, porque si él está alabando en lengua, amén, 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 así sea. Bendito sea el nombre de Dios, pero si él está profetizando en lengua, o está hablando el Espíritu a través de él de juicio o de destrucción, y nosotros amén, 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 así sea, que venga, que pase, ayúdanos Dios. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. ¿Y qué dice? Tomamos los dones. Yo creo que él está dando por sus dones, y él le insistía a Dios que le diera el don de vivir el género de lengua, y lo recibió. Bendito sea el nombre de Dios. Y ustedes saben que al principio, como decía la hermana Lucinda ayer, experiencia que uno tiene al saber que posee una cosa tan grande. Oye, es como un carro nuevo que aunque tú sabes conducir, tienes que aprender a controlar ese que tiene. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese muchacho a cada rato hablando lengua. Y alguien hizo el comentario. Imagínate, son de lengua y como que no veía, hizo el comentario, no veía en qué lo iba a beneficiar a él y a la iglesia, pero sí que todos los dones benefician. Dice la palabra de Dios que edifica al que habla, aunque él no tiene entendimiento que habla. Pero tú sabes lo que tú poder subir allá arriba y hablar con Dios en su idioma. Eso es maravilloso. Y la lengua no es para señalar a lo incrédulo, dice la palabra de Dios. Dice, después oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Miren dónde tiene el beneficio, el que tiene don de lengua. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. El que tiene don de lengua tiene el privilegio de orar con el espíritu y con el entendimiento, de cantar en el espíritu y con el entendimiento, como hemos visto personas que no están hablando sino cantando, se pasan de un idioma a otro cantando el mismo himno. Amén, amén. Yo he tenido esa experiencia y puedo decir con la persona inclusive, que a lo mejor alguna usted lo han tenido, con la misma hermana Nilsa. Nilsa Natá. Ha estado hablando en lengua, cantando, y pasa de uno a otro cantando. No es que estamos diciendo que está hablando, no, cantando. Pastora, en alabanza a Dios. Pastora, he tenido esa experiencia ya en varias ocasiones con ella. Pastor, tenemos dos reacciones. Dos manos levantadas. Estamos sí, a Uribe y el también Dios Ledesma de San Luis. Vamos a ver cuándo usted quiere que hagan la pregunta. Si una pregunta que tiene, está Uribe y luego Fior Ledesma. Pastor, el pastor Negrito estaba antes con la mano levantada, antes que yo dos. Sí, lo vi, pero vi que luego la tumbó. No sé si fue que ya recibió la respuesta que iba a hacer, o si él quiere volver a levantarla, no hay problema. Yo sé que la tenía levantada, pero en un momento dado parece, después que ya la hermana Rina estaba hablando, él la bajó. Entendí que fue que a lo mejor
lo que él iba a preguntar se lo contestó a ella misma, sin preguntar. Puede ser eso, puede ser que ya el responde y la mano no sé, no la bajaron, hay que bajar la mano siempre. Bueno, tenemos a Uribe y tenemos a Fiol Ledesma, que veo que también ya bajó la mano, y tenemos al Pastor López del Canadá. Hay algo muy interesante en lo que se está hablando, porque eso es algo que debe vivir el cristiano. Todo cristiano debe pasar por eso, porque eso es como un escalón, como dice el himno de Salinao Marino, escalando peldaños. O sea, un peldaño que vamos escalando. Me llama la atención que aquí cuando el Espíritu Santo se derramó hace como 2 años y pico, más o menos atrás, los jóvenes hablaban en lengua y todo el mundo hablaba en lengua. Y yo que estoy arrodillado y digo, Señor, yo quiero que tú me des el don de sanidad. Estoy yo pidiendo al Señor. Y en una comienzo yo a hablar en lengua y hubo algo que me dijo, sí, yo te lo voy a dar. Pero entonces, algo que llegó a mi espíritu como una duda, digo, no, tú no tienes eso. Y me dice la persona que Dios está utilizando. Y yo comencé a pedir perdón y comencé a llorar así como lágrimas, o sea, como de amargura. Y digo, Señor, pero que yo sentía, yo no, yo te lo dije y volví y me repetía. Es algo que me llama la atención, que a veces Dios quiere hacer algo con nosotros y nosotros nos ponemos como que nos ponemos negativos en las cosas. Ahora, yo siempre tengo mucho cuidado porque yo no quiero ser una persona que actúe impulsivamente en términos entre la carne, no. Yo trato de, si el Espíritu Santo que me mueve a hacer algo, yo trato de hacerlo. Ahora, hay algo que también trato de tener lo que es tener cuidado, o sea, de no ser revoltoso, sino dejar Amén. Se a fue. nosotros, o sea, ordenadamente. Las cosas me gusta siempre tratar de que yo sea ordenado en lo que Dios quiere que haga, porque Dios es ordenado y un Dios de orden. Amén. Pero hay que tener cuidado porque hay personas que yo he visto que son como desordenados, como que hacen la cosa como desordenadamente y eso realmente nunca lo he visto bien, aunque no digo nada, simplemente lo veo, lo observo. Y algo más que yo siempre he dicho que los pastores, los líderes, todos deben pedir el don de discernimiento de espíritu, porque ahí es que usted se da cuenta si algo viene de Dios o si no es de Dios. Amén. Amén. El Señor en el Antiguo Testamento, cuando iba a poner un líder, decía, y yo le voy a dar del espíritu que hay en mí. Ve, por eso es que Pablo aconsejaba que no impusiera la mano sobre la persona con ligereza, dándole cargo y estas cosas. Nosotros hemos querido modificar y arreglar y pasar por alto algunos detalles que Dios lo puntualizó ahí porque tenían que ser así. E incluso nosotros podemos ver que incluso hay personas que ni siquiera son santificados y ya son líderes o ya son esto y son lo otro. ¿Ve? Porque queremos y decimos que la mies es poca, los obreros son muchos. Entonces, el jueguito que el enemigo nos ha mandado para que no se te vaya, para que no se te descargue, para que no se te enfríe, para que no se desanime, vamos a ponerlo en tal cargo. Entonces, para que no se vaya, para que no se desanime, para que no se enfríe, vamos a asignarle a un hermano espiritual para que lo ayude a orar y a llenarse de gracia y de espíritu y de poder y que pueda trabajar. Que un hermano le sea a él Elías y él sea a Eliseo. Bendito sea el nombre de Dios. Así es que funciona, pero nosotros lo hacemos diferente. Pero sí que el hermano, tenemos que tener don de discernimiento para dirigir, para hacer esto. Por eso es que tenemos que pedir los dones mejores y Dios está dispuesto a darnos muchos dones. Porque mire, si Dios lo va a poner en una hora, porque hay gente que son puestas por voluntad de hombre y hay gente que son puestas por voluntad de Dios. Si el hombre lo van a poner, miren, una vez asignaron a un hermano muy elocuente con mensaje, un poderoso mensaje en la palabra.
Y como este hermano era bueno en dar mensaje, le dieron un cargo de pastor, encargado de una obra era. Yo le dije a mi esposo, mira, este es un buen predicador, pero él no tiene don de pastor y es un error querer poner a una gente que porque predique bien ya tiene que ser pastor, porque él puede ser un evangelista, su don puede ser evangelista, porque el pastor tiene que tener el don de pastor para poder hacer bien el pastorado. Bendito sea el nombre de Dios. Y el muchacho hizo lo mejor que pudo, bendito sea el nombre de Dios, pero al final fue un fracaso. Fue un fracaso y está en el mundo y dejó un desastre. Entonces, esa visión de lejos hay que tenerlo, que se vea, no, porque por eso el don de discernimiento que ya vimos ayer, tú velo, y de profecía, tú ves de allá, lejos, no tienes que esperar que se dé. Y el otro te dice, ¿tú crees? No, hombre, y como que, no, es que Dios te lo revela. Por eso son don de revelación. Entonces, si el que no se puede hacer las cosas sin orar primero, me gusta Moisés. Miren, Moisés tenía una estrategia de que cualquier cosa que el pueblo o alguien traía, cualquier asunto que le traía, él decía, vamos a orar a Jehová. Y él se tomaba su tiempo, oraba y después decía, mira, Jehová me dijo esto y esto. Entonces, si tú lo haces así, tienes gran posibilidad de hacerlo bien. Josué parece que no se sabía el librito que usaba Moisés, y fue engañado 2 veces por los gabaonitas que vivían ahí mismo y por el pueblo que le dijeron, nosotros vencemos con poca gente, y fueron derrotados. Entonces, Dios, al repartir los talentos, acuérdense, la parábola de los talentos, le dio a cada uno conforme a su capacidad, porque posiblemente yo estoy pidiendo el don de pastor y yo no tengo mi espíritu y mi forma no es para pastorear, porque acuérdense el mismo Moisés como era al principio. ¿Y qué Dios hizo? Porque Dios a este lo necesitaba para pastor. Moisés no dijo que quería ser pastor ni quería sacar al pueblo. Dios lo escogió a él. Pero Dios conocía el temperamento de Moisés y cómo era Moisés. Entonces Dios lo mandó al desierto para allá, donde la van. Ve, cuida la oveja para que aprenda. Y aprenda y te calme. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando él tuvo su tiempo allá en Madián, él lo llamó y sacó al pueblo de Israel. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el hombre más manso sobre la tierra era Moisés. Pero Moisés al principio era tan manso que vio 2 peleando y mató uno. No hubo antes ni después un hombre más manso que él. Pero mató uno cuando no era manso. Correcto. ¿Ve? Entonces, por eso Dios reparte conforme a su capacidad. A veces nosotros estamos pidiendo, yo quiero esto, pero los dones se dan conforme a como Él quiera. ¿Ve? Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, el que habla lengua extraña sabe que se va a edificar a él mismo, va a comer para él solo. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esa es la situación del que habla en lengua. Mi entendimiento queda sin fruto. Yo me acuerdo una vez que una hermana estaba hablando en lengua, que tiene ese don de diversos géneros de lengua, mire, y el Señor la tomó y hizo, y qué sé yo, cuando terminó, dice, yo tengo una tristeza, ella no sabe ni siquiera qué fue lo que dijo, y no era porque no sabía lo que decía, sino que ella parece que fue
intercediendo, que la tomó o qué, y le quedó como la sensación de algo que ella no sabía qué era lo que había pasado. Porque a veces cuando hablamos en lengua estamos intercediendo, estamos peleando una batalla, estamos como Aarón con el incienso en medio del campamento para aplacar la ira de Dios. ¿Ah? Entonces tú, si hubieras orado con el entendimiento, tú sabes que tú ganaste, siempre la ganamos, pero que tú sabes lo que hiciste. Bendito sea el nombre de Dios. Dice Ok, vamos a pasar, hermana Rina. Tenemos ahora a Fiol Ledesma, luego Ronnie y luego de nuevo Uride. No sé si es que él quiere hacer otra aportación o es la misma mano de ahorita. Ok. Vamos a darle chance a él para ir luego al don de interpretación de lengua. Amén. Ahí Ronnie López y Fiol tienen la mano levantada. Tenemos Fior y Ronnie López. Amén. Amén. Fiol Ledesma. Hermana Fiol. Entonces, Pastor López, mientras tanto, en lo que Fiol abre el micrófono. Dios les bendiga. Por Amén. favor, los micrófonos no se pueden abrir. La hermana no puede abrir su micrófono. Claro. El don de lenguas, que es, se le podría decir el don de idiomas, tiene que ir acompañado del don de interpretación. De lo contrario, para edificar la iglesia, y entiéndase bien, para edificación de la iglesia, es inservible. Cuando se trata de edificar la iglesia, no sirve de nada porque nadie lo entiende. El apóstol Pablo dice que como usted está hablando un idioma, en todos los idiomas, las palabras tienen significado y tienen importancia. Y cuando uno está hablando en lengua, uno tiene que tener el control sobre sus emociones para uno poder pronunciar las palabras bien. De manera que quien interprete pueda entender, aunque el Espíritu le da a entender, pero pueda entender. Con esto también tenemos que tener cuidado, porque como decía nuestra hermana Rina el día de ayer, todo don del Señor, todo don del Espíritu tiene su falsificación. Así es. Y por ahí andan muchas personas hablando cosas que no es el don de lengua. Aunque se cree que lo es, no es el don de lenguas. Son solamente falsificaciones. Cuando es por el Espíritu, usted habla un idioma con tanta perfección que si hay una persona que habla ese idioma, como ya lo dijo nuestra pastora, que si hay una persona que habla ese idioma, lo va a entender perfectamente lo que usted está diciendo. Ahora, dicho esto, nosotros tenemos la costumbre, y por favor, sea un poco misericordioso conmigo, pero tenemos la costumbre de cuando escuchamos una persona hablar en lengua, nos vamos todos en gloria a Dios, aleluya, amén, pero no estamos entendiendo nada de lo que esa persona está diciendo. Pablo es claro cuando dice, cuando nosotros vamos a decir amén, tenemos que saber qué está diciendo la persona para decir amén. Y mucho más en la plataforma, que cuando usted habla, la persona que está hablando anterior a usted, el micrófono se le cae. Tenemos que entender que dentro de nosotros hay personas con el don de lengua, pero también hay personas con interpretación de lengua. Si todos comenzamos a alabar mientras nuestro pastor José hablando en lengua, las personas que tienen el don de interpretación no van a poder escuchar lo que el Espíritu está diciendo a través de nuestro pastor y no van a poder interpretarle al pueblo. Tenemos que ser educados en cuanto a esto se refiere. Si una persona está hablando en lengua,
guarde silencio. Usted puede alabar con su micrófono cerrado. El espíritu no se le va a ir ni usted va a perder su bendición. Amén. Deje que el que tenga el don de interpretar lengua escuche lo que el Señor está diciendo y entonces puede interpretar a la iglesia lo que el espíritu está diciendo. Si es para ser interpretado para la iglesia. Porque muchas veces la persona simplemente está adorando, está alabando, no es un mensaje para la iglesia. No es un misterio para la iglesia. Pero hay otras ocasiones en que está diciendo algo que tiene que ver con la iglesia y tenemos que dejar que el Señor hable, pero también que quien tiene el don de interpretación escuche para que nosotros podamos ser edificados. Porque si no hay interpretación, no vamos a ser edificados. Dios le bendiga. Amén. Quiero dar otra experiencia, hermano. No quiero hablar mucho de mí porque se puede pensar, pero tengo experiencia. Fíjese que lo que acaba de decir el hermano es correctísimo. Hay que estar calmado. Oiga, yo en el aposento alto allá en Jerusalén, bajó el poder sobre mí. Yo había una pastora que yo no sabía ni le sabía la cara ni la conocía, sino que después que terminamos allá en el aposento alto fue que ella se acercó a mí y estuvo hablando conmigo. Una pastora de Venezuela era ella. Y nosotros nos pusimos de acuerdo para que cuando yo hable ya baje y nada de eso. Yo comencé, el espíritu vino sobre mí. Yo comenzaba a hablar, yo pausaba. Ella hablaba. Cuando ella terminaba, volvía yo a hablar. Volvía y pausaba y volvía ella y hablaba. O sea que daba un tiempo, era algo como si hubiera sido, oiga, como si hubiéramos estado de acuerdo. Yo ni sabía quién era que estaba, yo no me oía la voz. Mientras yo hablaba en lengua, ella estaba callada, por supuesto. Yo pausaba y ella decía lo que yo acababa de decir. Fíjese el orden divino de Dios. Amén. No había todo el mundo se cayó ahí en ese momento. No, todo el mundo no estaba ni nada, simplemente se oían nada más las dos voces, la mía y la de ella. Es que es así como dice el pastor y como dice el hermano José. Miren, chequéense que cuando el Espíritu Santo va a tomar a una persona, hay como una calma. En el aposento alto dice que hubo un gran estruendo. Cuando llegó el Espíritu Santo, hubo ese gran estruendo, porque recuerden, hermano, que Dios tiene su propósito. ¿A dónde estaban esa gente que oyeron todo ese idioma? Estaban por la calle repartidos, no estaban en el aposento alto. Porque las lenguas son para señalar a los incrédulos, dice la palabra de Dios. Entonces, si Dios hubiese querido repartir la lengua a esos 120 que estaban ahí, él no tenía que hacer gran estruendo, porque eso iban a verse uno al otro y iban a saber lo que estaba pasando ahí. Pero que están en la calle comprando, caminando y toda esa cosa, el gran estruendo fue para traerlo, bendito sea el nombre de Dios, para que ellos fueran ahí, vieran cómo se estaba cumpliendo aquella profecía que se había dicho a través del profeta Joel. O sea que no es que cuando el Espíritu Santo va a llegar a donde mí para hablar en una lengua o a bautizarme, tiene que haber ese estruendo y yo tengo que buscar o tragarme un micrófono para poder vocear y vociferar. Porque Pablo dice, como decía el hermano, en 1 Corintios, donde yo estoy, 2:28, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Quiere decir que tú puedes hablar en lengua bajito. Y es como dice el pastor, que yo le dije ahorita, que nosotros no entendemos y comencemos a decir amén, amén, amén. Y no sabemos qué es lo que te está diciendo. Porque si es que Dios nos va a destruir, amén, destruyenos. Amén quiere decir así sea. Entonces tenemos que tener entendimiento, como dice el pastor, y tenemos que ser educados, porque el pueblo de Dios debe de ser un pueblo educado. El pastor Orlando está dando un tema muy bonito y muy importante del discipulado, donde nos está enseñando a cómo conducirnos en la presencia de Dios, porque es que estamos frente al gran Señor de señores y Rey de reyes. Creo que hay otra pregunta por ahí. Y la hermana Fiol de Desma. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios.
Mientras ella abra su micrófono, mira a ver si te lo tienen muteado. Es importante que nosotros sepamos, como decía el hermano, que sí, porque el Dios tomó un hermano, nosotros hacemos esa algarabía, entonces el que interpreta va a interpretar lo que oye, es lo que oye, y fíjate cómo es que Dios hace la cosa, conforme el testimonio del pastor Adame, es que Dios es un Dios de orden. Cállate, porque si ya se le acabó el mensaje que dio, tiene que callarse para esperar a ver qué más va a decir. Bendito sea el nombre de Dios, y por eso es que uno ve que las cosas siempre vienen con el sello de Dios. Óiganme lo que le estoy diciendo. La cosa de Dios siempre viene con el sello de Dios. Búsquele el sellito. Bendito sea. Amén. Amén. No hay más preguntas, porque entonces sigo. Parece que la hermana no ha podido abrir su micrófono. No sé, parece que ella no ha podido accesar porque ella pone la mano y vuelve y se sale, y cuando la llamamos no sale. Dios le bendiga. Dios le bendiga, ¿me escuchan? Ahora sí. El micrófono de ella. Por fin, gloria a Dios. Dios le bendiga. Desde que empezó el tema tengo una inquietud y levanto las manos, y es que la plataforma me saca y vuelvo y entro, pero la inquietud es la siguiente, hermana Rina, Dios le bendiga. Yo no sé hablar bien ni español, porque hasta para hablar mi propia lengua a veces me es un poco dificultoso, pero es entendido que tengo lo que es el Espíritu ha puesto, lo que es el don de hablar en lengua en mí, pero también quiero saber, porque hay momentos o casi siempre yo entiendo lo que el Espíritu dice o también lo que otra persona también a través del Espíritu habla. Se puede dar esa gracia de que poder tener el don de entender y interpretar. Tiene los dos. Si eso sucede, es porque has recibido los dos dones, porque el mismo Pablo dice que pida poder interpretar. Así que los dones se pueden recibir, hermanos, muchos, más de un don, y pueden estar combinados uno con el otro, uno complementa al otro. Bendito sea el nombre de Dios. Pero déjenme decir una cosa, que nos vamos a meter ahora en el don de interpretación de lengua. Ustedes ven que el pastor Adame decía que muchos de nosotros nos iremos con nuestro don nuevecito sin haberlo usado. Ahí hay un hermano ahorita que dijo en la plataforma, yo lo veo y no digo nada. Yo veo que muchas cosas que yo cuando, y yo me quedo callado y no digo nada. Ajá, usted tiene problemas porque no es que va a estar corrigiendo y metiéndose y tocando el arca como usa para que Dios lo mate. Tenemos que tener cuidado con las falsificaciones que desde el principio le estoy diciendo, el paralelo. Tenemos que tener cuidado de ese en buen dominicano, atrevido que se mete en todo, y tenemos que saber cuándo es el don de discernimiento. Y si Dios te muestra a ti y te explica una cosa y tú te quedas callado. Ahora, si tú tienes el don de interpretación de lengua y oye que una persona está hablando y tú lo entiendes y no lo interpretas, ¿qué pasa? El error es igual que el que tenga el don de profecía, que Dios le diga una cosa y no lo diga, porque los dones son para la edificación de la iglesia, no es para provecho tuyo. No es de que yo entiendo, pero no lo digo, me quedo callada, lo entendí yo, es para que le diga lo que no entiende. Claro, porque para la edificación de la iglesia, como yo he dicho en varias ocasiones, los dones no son propiedad de nadie en particular. No. Entonces, este don mío, yo voy a hacer lo que me da la gana con este don. No es verdad, hermano. La Biblia habla bien claro que es para la edificación de la iglesia. Amén.
Amén. Amén. Miren, hermano, esto es un trabajo, un equipo. Dios está preparando el equipo para que hagamos el trabajo. Entonces, el que tenga don de lengua, pues hable lengua. El que tiene don de interpretación, interprete. El que tenga don de discernimiento, actúe. El que tenga don de profecía, actúe. Yo no estoy mandando a todo el mundo que se manden y hagan. No. Conforme a como el Espíritu le da y en el momento que el Espíritu lo tome y le diga. Si usted puede estar en su casa, estoy hablando ahora con los que tienen dones de interpretación de lengua. Usted podía estar en su casa y el Espíritu Santo tomar a uno que tiene don de diversos géneros de lengua, y que en la iglesia no se supiera lo que el Espíritu Santo quiere decir a través del Espíritu de este para la edificación de la iglesia, pero Dios lo movió a usted de su casa. Bendito sea el nombre de Dios para que usted estuviera presente en esta manifestación, porque usted era el traductor. Ustedes no ven a Simeón. Simeón era un viejo retirado ya, pero movido por el Espíritu, vino al templo para que hiciera lo que hizo. Y tomó al niño en su brazo, porque para qué Dios lo dijo, toma el niño en tu brazo y bendice y habla a los que están ahí. Y eso fue lo que él hizo. Entonces, a veces, una vez yo le dije a Dios, porque yo entiendo, independientemente de los dones que estamos hablando, a veces Dios te mueve como hizo con Felipe, como hizo con muchísima gente, con Pablo y todo el mundo, y con nosotros también. Dios te mueve de un lugar a otro para que tú veas algo o tú digas algo. Y ese miedo que nosotros tenemos, que somos cobardes muchas veces, pero el Espíritu te da poder y el verdadero amor echa fuera todo el temor. A veces Dios, tú ni siquiera pensabas y estaba, pero Dios te puso en un sitio para que tú veas algo. En ese momento tú sabes que tú eres el ojo de la iglesia. Entonces vemos las cosas. El ojo no puede caminar, ni puede hablar, ni nada, pero el ojo puede mandar la información adentro al cerebro. Entonces el cerebro se va a encargar de activar el órgano correspondiente a esa situación. Pero nosotros vemos las cosas, oímos las cosas y nos quedamos callados. Y vamos haciendo una bola de nieve. Nos quedamos callados, pero no lo llevamos al lugar correspondiente, pero lo vamos a veces agrandando. Y no se resuelve el problema, sino que se empeora. Y a veces yo le decía a Dios, en un momento, ¿por qué tú a mí me tienes que poner a veces de ojo? ¿Y por qué yo tuve que pasar por ahí simplemente para ver eso? Porque una vez que ya yo vi esto, o una vez que yo oí esto, se supone que si yo soy guiada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, es para que hagamos algo. Así que el que tiene un don, no lo guarde. Mire ese joven, entre 5,000 y 7,000 personas que había ahí con 2 pececitos y 5 panes. Si él lo esconde, no comen tanta gente. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros tenemos un don, es para que el otro coma. Así que, si no hay una pregunta, sigo. Bendito sea el nombre de Dios. Los dones, hermanos, si tu vida está limpia, no tiene por qué tener temor. Y Dios es espíritu y nos va a usar a nosotros en un momento dado para que nosotros hagamos las cosas. Es bueno dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que no hagamos las cosas en la carne, ni tampoco creyendo que nosotros somos y que nosotros podemos. No, es Dios quien actúa a través de nosotros. El don de interpretación de lengua. Con este don, oigan, el Espíritu faculta a los hermanos, como decía la hermana, a comprender. Pero oigan lo que dice, con este don, el Espíritu faculta a los hermanos a comprender y comunicar el significado del mensaje dado. No se puede guardar porque eso es necesario. A través del que habla lengua extraña o angélica.
Cuando nosotros, tú eres el traductor, el Espíritu te llevó a una academia de ciencia y te dio facultad que aunque tú no la estés hablando, porque casi siempre o puede hacer que el que interprete sepa también hablar en lengua, como estaba diciendo la hermana. Pero si Dios solamente te necesita para traductor, Él te va a en los escenarios. Tengo una pregunta. El nombre de Dios es traducir el mensaje, si es de alabanza, si es de adoración, lo que se esté dando ahí. La iglesia no se va a quedar en blanco, no se va a quedar en vilo, porque ahí hubo quien hizo el trabajo del don que recibió e interpretó. Y fíjense cuál es la secuencia, como decía el pastor Adame, si hay esa situación, tan pronto termine de hablar el que está hablando en lengua, el Espíritu te toma y tú comienzas a traducir y va a seguir haciendo. Esos son los traductores por el Espíritu Santo, porque ya yo dije que en la iglesia puede haber personas que se sepa ese idioma y también puede decir lo que dijo. Miren, ¿por qué es importante tener interpretación de lengua? Había una ocasión donde una persona estaba hablando, acuérdense que hay diferentes géneros de lengua, pero y hay lenguas angélicas y hay lenguas humanas, pero acuérdense que el enemigo, ¿cuántos ángeles fueron destituidos del cielo? Muchos ángeles fueron destituidos del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que nosotros siempre nos cuidamos porque no entendemos que hay lenguas angélicas, lenguas propias de los ángeles que nunca le hemos oído hablar. Cuando la Biblia dice que dicen santo, 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 es una traducción. ¿En qué idioma lo dicen? Nosotros no sabemos cómo hablan los ángeles, pero en la escritura dicen lo que dicen, traducen lo que ellos dicen. Pero el sonido nosotros no lo sabemos, por eso dijo el pastor que todos los sonidos que dice la Biblia también, que yo tengo aquí, tienen significado y están bien dichos. Pero ahora, chequense una cosa. Nosotros siempre nos cuidamos de que sea de que no venga con una cosa que nosotros no entendemos para catalogar lo que no es de Dios o que es de Dios. Pero hubo una experiencia donde una persona estaba hablando idioma, lengua humana, estaba hablando lengua humana con sonido bien definido. ¿Ve? Y esa persona hablando lengua humana, toda la iglesia, como decía el pastor y como decía yo ahorita, alabando, adorando y glorificando. La bulla y el estruendo que creemos que tiene que haber en la manifestación del Espíritu Santo, y que le expliqué que ese estruendo fue porque necesitábamos atraer a aquellas personas que estaban de Capadocia, de Frigia y de todos esos sitios con fin a la tierra. Ok, ahora ¿qué pasa? Esa persona estaba hablando un idioma con sonido definido. Y todo el mundo, como le era familiar y veía que estaban articulando bien la palabra, amén, 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 hasta que pasó una persona y se paró y dijo, pero ¿y por qué esta señora está insultando a Jesús y ustedes están tan contentos y diciendo amén? ¿Están entendiendo? Personas que están poseídos por el espíritu de Satanás, porque ustedes no ven que esa gente cuando se montan hablan diferentes idiomas, y están hablando, y el otro creía que porque está en la iglesia y está hablando un idioma hecho por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos, ella estaba blasfemando e insultando y no había intérprete,
Y nosotros, yo siempre he dicho que a veces nos trasladamos al altar de Baal y dejamos el del Elías vacío. Si ustedes ven el ambiente que había en el altar de Baal, era de bulla, de brinco, de salto. Ahí tocando, estaban tocando, brincando, saltando, sudando. Pero no pasaba nada ahí. Brinco, salto, bulla era lo que había ahí. Sin embargo, en el altar de Elías, ahí no había una musiquita, ni suave ni rápida. Ahí no había brinco. Ahí no había nada. Ahí lo que había era un hombre diciéndole a Dios que mandara fuego para que la gente viera que él existía. Porque es que no es el brinco, no es la emoción humana. Es Dios el que hace todas las cosas a través de nosotros. Quiere decir que nosotros, para que Dios oiga una oración, no tenemos que tragarnos un micrófono y hablar tan alto, ni para que la manifestación del Espíritu esté en nosotros, tenemos que levantar tanto la voz que dañemos un servicio. Miren, perdón, hermana Rina, y decía Elías, por mandato tuyo yo estoy aquí. En esto por mandato tuyo yo estoy aquí. Nosotros, Pablo aconseja que no estemos en éxtasis y que estemos y hagamos todo decentemente en orden. Si el Espíritu toma a una persona hablar en lengua, pero es la hora, por ejemplo, del mensaje, nosotros hemos visto, porque eso es educación que hay que dar, nosotros hemos visto que el que está hablando en lengua, los que están hablando en lengua, impiden que la palabra de Dios sea dada, porque la voz de ellos es más alta que la voz del predicador. Y ese es otro tema después que vamos a hablar. Entonces, mi pastora, tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces hay muchos espíritus, dice la palabra de Dios, y a muchos se engañarán, y a veces la palabra de Dios siempre debe de darse en una reunión, porque cuando Dios convoque para decir algo. Vamos a ver, Ronnie quiere decir algo, pastora. Sí. Sí, Ronnie y yo también. Yo lo oigo lejos, no sé si ustedes me están oyendo a mí. Sí, le estamos escuchando bien. Pero Ronnie quiere decir algo, Ronnie. Sí. Dios le bendiga a mi pastor. Hace un momento estoy por tener una intervención. La palabra del Señor dice que se haga todo decentemente y en orden. Hay un tiempo para hacer todas las cosas. Y hay algo que nunca se nos debe olvidar y siempre tenemos que tener pendiente. Es que la consagración nuestra a Dios no se detiene cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, cuando recibimos los dones. Cuando recibimos los dones es cuando más tenemos que consagrarnos a Dios para poder utilizarlos de una manera adecuada y que pueda edificar la iglesia. Siempre digo esta expresión y mi esposa me relaja, me explico. Hace algún tiempo estaba en la iglesia del Naranjo y una joven fue usada por Dios para dar un mensaje a la iglesia en lenguas. El mensaje era tan terrible que quien le estaba interpretando no quiso decir toda la palabra. Y yo me quedé observando. Ajá. Yo no tengo el don de interpretación, pero yo entendí que él se estaba callando lo que el Señor le estaba diciendo. Y cuando se terminó el servicio, que él sale afuera, como que ya hice lo que hice, le digo yo, venga acá, usted y yo, y le estoy hablando de un pastor, le digo, usted y yo tenemos que hablar. Yo le dije, míreme, eso que usted hizo ahí, usted no dijo todo lo que el Señor dijo para la iglesia. Y él me dijo, no, era demasiado terrible y yo no podía decirlo. Y le dije, pues míreme, usted tiene que pedirle perdón al Señor y a la iglesia. Porque eso que el Señor mandó a decir era para edificar la iglesia, para que la iglesia se corrigiera,
y usted se quedó callado. Usted no lo dijo. Y no importa la excusa que nosotros utilicemos de que yo tengo miedo, de que yo tengo temor, de que era muy terrible, de que era muy glorioso, de que no hay excusa para usted no usar su don. Recuérdese que aquel que escondió su talento en la tierra, recuérdese qué fue lo que le pasó. Y eso es una advertencia para nosotros, de que no hay excusa para no usar lo que el Señor nos ha capacitado, lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Tenemos que usarlo, porque si llegamos delante del Señor sin fruto, vamos a ser echados fuera. Entonces, mis hermanos, todo ha sido dado para la edificación de la iglesia y tenemos que usarlo. No podemos llegar allá, como dice nuestro pastor Adame, con él envuelto en papel de celofán. Señor, mira aquí lo que tú me diste. Lo siento mucho, usted va a ser pateado para otro lado por no haber dado fruto. Dios nos bendiga. Yo tengo una pregunta con el hermano Ronnie. Miren, déjeme decirle ahí mismo, no es por hacer muchas intervenciones ni experiencia. Lo que acaba de decir el pastor Ronnie, en esa misma que yo le dije a ustedes que allá en el aposento alto, la pastora, que después supe que era pastora de Venezuela, cuando ella y yo nos quedamos, ella se acercó a mí para decirme precisamente lo que el pastor ahora acaba de decir, que ella no dijo todo lo que el Espíritu le estaba diciendo porque iba a ofender a gente ahí. Oiga, o sea que son cosas que pasan y yo la entendí en ese momento, yo lo entendí como una sensibilidad humana de parte de ella, de que a lo mejor para que no se sintiera. Pero oiga lo que dice el pastor Ronnie. Ella me dijo, pastor, no dije todo lo que el Espíritu me dijo que estuvo hablando porque me daba como que le daba pena porque había una gente que iban a ser muy afectada en lo que ella estaba hablando. Y yo no conocía a nadie ahí porque estábamos hablando de gente de distintas partes del mundo. Ahí no era nada más de República Dominicana, habían de todas partes. Eso pasa, hermano. Por eso es que tenemos que, como dice el hermano, hay que tener cuidado y hay que utilizarlo independientemente. Oiga, cuando usted predica y una gente se incomoda con usted, bueno, no es con usted, es con Dios. Si se sintió afectado, bueno, claro, vuelvo y dije, en ese momento yo lo entendí a ella como una parte humana de sensibilidad. Ella le da pena que pase esa cosa ahí directamente como humana, pero tenía que decir lo que el Espíritu estaba hablando. Perdone, continúe, disculpen. Tengo una pregunta, antes que se me vaya la idea. Sí. Aquella persona que Dios quiere utilizarla, ¿verdad? Y esa persona se pone negativo, o sea, o no hacen lo que Dios quiere que haga en el momento. ¿Qué pasa con esa persona y los dones de esa persona? ¿Son revocados, se les quita? ¿O qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella, con esa persona? Vamos a dejar que, yo tengo una idea, pero vamos a dejar que Rina, que es la que Dios ha puesto en este momento, conteste. Hay que abrir el micrófono a Rina. Deshabilita la opción de los micrófonos, David. Actívale el micrófono. Un momentito, la hermana. Abra su micrófono, pastora Rina. Que me lo vean. Amén, son ustedes que me lo tienen muteado de hace mucho. ¿Cómo va a ser? Yo deshabilitar las opciones de los micrófonos. Es Unida, eres tú. Deshabilita las opciones de los micrófonos para que se habiliten solos. Amén. Está en el escudo, en el escudito está, dice la opción, habilitar los micrófonos por ellos mismos. Ese cotejo, actívalo.
Sí, yo hasta le puse una manita ahí para que supieran que yo estaba fuera de... Me di cuenta, por eso estoy pidiendo que habiliten esa opción. Lo que pasa es que estoy desde el celular y no puedo habilitarlo. Amén. Amén, ya yo estoy en línea. Yo no sé si Rina, si escuchaste lo último que se estuvo hablando. Sí, a mí me llegó una llamada y me tumbó el audio, pero yo espero que ustedes habrán oído lo que yo estaba diciendo y después no pude volverme a meter, pero sí que estábamos hablando de todas estas cosas de interpretación de lengua y no sé si ustedes oyeron cuando yo dije de que las personas estaban adorando a Dios y vino uno y dijo que por qué estaban blasfemando a Dios, la gente diciendo amén. ¿Ustedes oyeron ese pedazo? Sí, eso lo vimos. Yo hice una pregunta para que no se quede en el aire. Sí, miren, la palabra de Dios dice conforme a los talentos que el que le dio, el que tenía uno y lo escondió porque era miedo, porque era duro y esto que se le hizo, se le quitó y se le dio. Dicen que los dones de Dios son irrevocables. ¿Sabe lo que me estaba diciendo un señor que trabaja motoconcho y yo iba detrás de él descarriado? Y él está en el pecado, está en el mundo, está haciendo y deshaciendo. Y él dice que él tiene el don de sanidad porque los dones son irrevocable, que él va a volver a su Dios, pero que él está trabajando su don pecando. Digan ustedes, muchos espíritus han salido por el mundo y a muchos van a engañar. Miren, señores, déjenme decirle una cosa. Nosotros somos responsables del don que el Señor nos dé y es para edificación de la iglesia y así mismo tenemos que dar cuenta qué hiciste con el talento, porque hay un juicio que es para los pecadores y hay un juicio que es para nosotros, ante el trono blanco, para decir que el trono blanco donde Dios te va a juzgar a ti conforme a tu obra que tú has hecho. Y si Él te dio una pala y una bota y un rastrillo, bendito sea el nombre de Dios, te puso un overol, tú debes de entender que lo que te dio fue un don para que tú vayas a arar y a trabajar. Porque el Espíritu Santo te dice la cosa y no te va a dejar en confusión. Ahora, si tú con tu bota puesta, con tu overol puesto, con tu rastrillo, con tu hasta y esto, lo guarda y no hace nada, o te sienta debajo de una mata a ver y a dejar que el tiempo se pase, cuando venga el Señor de la viña, que ya piensa que ahí ya tú escarbaste, ya tú quitaste la piedra, ya tú sembraste y ya tienes fruto y Él venga a recoger el fruto y no encuentre, ¿qué tú te crees que hará contigo? El más torpe sabe qué es lo que va a pasar. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, siguiendo con el don de interpretación, si no hay más preguntas. Hay tres preguntas. Yo veo está David, la mano levantada. Está David, está Uridi de nuevo y Ángela Pérez. Amén, amén. Vamos a comenzar por David primero, que hace rato que estaba ahí. Sí, hace rato. Sí, Dios bendiga. Lo que pasa es que yo tuve una experiencia y casi fue contestada. Y era que había exactamente un espíritu, estaba gritando, pero estaba impidiendo que se diera el mensaje. Entonces yo quería actuar, pero entendía que si habían ministros y pastores ahí y no lo callaban, era porque ellos entendían que estaba bien. Pero a mi alma, ahí no sé si era mi alma, mi espíritu, que lo que me estaba diciendo, que eso no era de Dios, porque el espíritu es en orden. El espíritu de Dios es ordenado. Y si hay un mensaje que Dios quiere darle a la iglesia, como en efecto ya había iniciado el proceso, porque yo he visto en algunos cultos que el Espíritu Santo toma a la iglesia y dice, entra en un nivel de adoración donde
donde todo el mundo y no se da la palabra. Pero en esa ocasión, solamente esa persona estaba emitiendo esos aullidos, esos gritos que supuestamente eran en lengua, pero solo, aislado, impidiendo, entorpeciendo el mensaje. Y yo recibí hoy la reprimenda de que si Dios te dio a ti algo, bueno, pues tú tienes que accionar. Siento la culpa por no haber accionado, porque yo entendía que habían autoridades superiores a mí y que debían de reaccionar. Pero a cada quien Dios le da su talento. Eso era lo que quería compartir. Dios le bendiga. Los pastores no tienen que tener todos los dones. Los pastores no tienen que tener todos los dones. El cuerpo que está ahí, el que tenga el don, lo hace, lo ve y trabaja en eso decentemente y en orden, movido siempre por el Espíritu Santo. Movido siempre, hermanos, por el Espíritu Santo. Siempre humilde, y esto tenemos que hacer que esto funcione bien, no usurpando lugares, porque cuando el Espíritu Santo te toma, tú no estás usurpando ningún lugar, porque Él es el que conduce y Él es que lleva. Yo voy a coger prestada la frase de nuestro hermano Ronnie, pastor Ronnie, que él dice, ¿cómo es? No me acaben por esto, una cosa por ahí él dice. Pero hay que tener cuidado con esto. Por eso son los dones. Miren, a veces alguien se propone en la iglesia hacer que el culto esté bueno. Oye, porque nosotros creemos erróneamente que el culto está bueno cuando Dios no habla, y eso no es verdad. Y apostamos a que la parte devocional se ve tan grande, y se rebose, mucha espuma y poco chocolate, porque el chocolate no va a llegar, que es la palabra de Dios. Entonces queremos mucha espuma aunque no haya chocolate, mucha emoción. El altar de Baal que decía ahorita, yo no sé si ustedes lo escucharon, mucha emoción, pero ¿dónde está la palabra de Dios? Y yo le dije una vez a un pastor, que es usted que en la fe apostólica es el único sitio donde los cultos se dan tan buenos que le tapan la boca a Dios para que no hable, porque Dios convocó al pueblo para hablarle. Entonces, sí que hay un momento de adoración y tenemos que adorar y dejar que el Espíritu hable y adore y adorar y adorar si hay espíritu de eso. Pero ¿y dónde está la palabra? ¿Y dónde está lo que Dios quería decir? Mira, Rina, yo he dicho en algunas ocasiones, no sé si ustedes me han oído, el culto estaba glorioso, el Señor estuvo, usted cantó, usted adoró, usted testificó, pero ahora le toca a Dios, y Dios espera que en el mismo orden que Él se quedó callado, oyéndolo a ustedes adorando, Él espera que en ese mismo orden usted se quede para oírlo a Él. Amén, amén. Yo le he dicho, mire, si usted tiene algo que hacer, hágalo antes de que Dios comience a hablar. Usted quiere ir al baño, usted quiere hacer cualquier cosa, saque, porque para que, como Dios estuvo reverente escuchándonos a nosotros, cantamos, adoramos, testificamos, y Él tranquilito ahí. Ahora llegó el turno de Él. Él entiende que de igual forma nosotros nos quedemos tranquilos para escucharlo. Amén. Y déjenme decir una cosa. Yo he visto, a veces yo he visto, mira, y no me acaben por que a veces hay músicos que se han propuesto que no hay mensaje y comienzan el himno que acabó de cantar el coro, comienza tum, tum, y todo el mundo, amén, gloria a Dios. Hay que tener entendimiento, amén, amén. Y mira a los músicos lejos. Y cuando todo el mundo se pone frente al altar de Baal, y miren a los músicos que prendieron el fuego, cómo están. Y después de esto, que ya lograron su objetivo de que el culto estuviera bueno, y ni se adoran, porque se paran, no hay santificación, no hay bautismo, porque si Dios suspende su palabra para bendecir, ¿cuál fue la bendición? Por la noche deben de decir que una alma que se salvó, una alma que se santificó, una alma que se bautizó, pero no pasó nada más que emoción y no hubo mensaje.
No, y no solamente eso, que mientras los músicos se apagan los músicos, se acabó la alabanza. Así mismo, porque están frente al altar de Baal. Dios le bendiga. Allí en el Soco, cuando yo voy a predicar, no de una manera, no lo vean mal, entiéndanme. Cuando yo voy a predicar, ellos saben que no tienen que seguir haciendo fanfarria, que el predicador no necesita fanfarria, el predicador no necesita tum, para emocionarse y brincar, que le suba la adrenalina. Si yo me en un púlpito, así humildemente, yo siempre tengo esto, y los músicos quieren seguir tocando, pues vamos a dar una oportunidad a los músicos que sigan tocando. Cuando ellos dejen de tocar, entonces comienzo yo. Amén. Claro. Gloria a Dios. Si es hora de tocar, si es hora de instrumental, pues vamos a darle chance al instrumental, y después que pase el instrumental, entonces vamos con el mensaje. ¿Están entendiendo? Si así Dios, mismo es. Así debe ser. En espíritu. Dios le bendiga. Amén. Así es. La hermana Ángela tiene la mano levantada hace rato y luego el hermano Cristian. Sí, el hermano Cristian. Yo quiero decir algo cuando sea posible, Pastor José Luis. Después que el hermano Cristian, pastor. Hermana Ángela, su oportunidad. Dios le bendiga a mis hermanos. Rita, quiero hacer una pregunta que tengo una incógnita, y es si una persona que no está bautizada con el Espíritu Santo puede recibir alguno de los dones que ya se han mencionado anteriormente. Mira, nosotros al principio hablamos de los talentos y de los dones. Con los talentos tú puedes hacer cualquiera de estas cosas, alguna de estas cosas, pero no es que ya tú tienes el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? La manifestación, Dios te usa y te ayuda a hacer eso. Por ejemplo, una gente no tiene don de sanidad, pero hay un enfermo y se ora por esa persona y se sana. Bendito sea el nombre de Dios, porque cuando tú tienes una vida limpia, Dios te puede usar en cualquier cosa. Y te puede pasar en cualquiera de esas experiencias que hemos hablado. Un día tú puedes interpretar lenguas sin tener interpretación de lengua, porque Dios te usa en el momento que Él quiera, como Él quiera, en vida siempre limpia. Hay talento y hay dones. Bendito sea el nombre de Dios. Se me va a ir esto más. Ven, yo no puedo salir con el celular. Amén. ¿Qué pasa, Rina? Que yo no sé, me he sentido muy mal de unos días para acá, porque usted sabe que a mí me gusta mucho, me mandan, o sea, yo tengo mucha participación en la iglesia. Entonces, yo decía, pero si yo no estoy llena, ¿por qué entonces me están poniendo tanto a dirigir, que me ponen a cantar, que me ponen a un testimonio, lo que sea? Entonces, ahí ahora yo estoy más clara, usted sabe. O sea, yo entiendo que ellos me pueden poner a hacer cualquier cosa porque Dios también da los talentos. Y tú tienes una vida limpia y santificada, pero necesita el poder, porque cuando el hierro pierde el filo, dice que hay que usar más fuerza. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando tú estás investida por el poder del Espíritu Santo, tú recibes poder y recibes autoridad. Bendito sea el nombre de Dios. Lo importante es que tú tengas una vida limpia, pura, santa delante de Dios, y Dios te usa en el momento dado. Hay otra experiencia. El hermano Cristian. Hermanos, para mí lo que acaban de hablar sobre el tema de que supuestamente el Espíritu Santo no permitió que se diera mensaje, es muy importante que se tocase, puesto que personalmente lo he vivido como maestro. En varias ocasiones lo he dicho, he hablado de eso, de que no concibo la idea de que supuestamente el culto estaba tan bueno que ni siquiera hubo mensaje. Yo solo puse en estos términos a un pastor diciéndole: imagina que usted va a un restaurante
y usted se sienta a la mesa y generalmente en los restaurantes uno tiene que esperar porque no es comida express. Entonces le traen a uno una entrada, qué sé yo, un consomecito, algo, unos panes de ajo, algo ahí, en lo que le van preparando el plato fuerte, el plato principal. Entonces, yo imagino que la iglesia se conforma con decir, bueno, yo con la entrada que me dieron, yo no quiero más. Hasta felicita al chef por tan buena entrada, porque él entendió que esa era la comida, y se va y dice, ya estuvo bueno. Y cada vez que he hablado de esto, a mí no se me ha entendido, o no se quiere entender, porque se ha vivido con la idea, digamos, peregrina de que nosotros vamos a la iglesia a gozarnos, a regocijarnos y buscar nuestros propios deleites. Y no es lo que busca Dios. Y debo decirles, mis hermanos, algunos de ustedes saben que yo soy músico también. Pero como músico nunca he tocado para que se me vea a mí. De hecho, ya yo no toco en la iglesia. Pero si algo de música viene, es para permitir que Dios se manifieste, pero no para reemplazarlo a él. Que no es un fin, es un medio. Pero la palabra de Dios está por encima de toda manifestación. Y esto se comprueba en el primer sermón de Pedro el día de Pentecostés. ¿Qué pasó? Inmediatamente la gente comenzó a hablar en lengua. Los de fuera dijeron que estaban ebrios, que tenían mosto, que estaban borrachos a las 9 de la mañana. Pedro le dice que no. Y luego entonces él da un discurso, da un mensaje, un sermón, el cual trae consecuencias que miles de personas vienen a Cristo. Entonces, fíjese, aunque hubo la manifestación, el hablar en lengua, después de eso hubo el mensaje. No se convirtieron, no aceptaron al Señor hasta que no escucharon la palabra de Dios. Amén. Amén. En cuanto a los dones, prefiere, yo sé que usted lo clasificó, dones que vienen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque se pueden clasificar también como dones milagrosos o dones de servicio. A la gente les encanta o no se encanta los dones milagrosos, los de servicio no. Es decir, ir a un hospital a cambiarle la sábana a un enfermo, ese es un don de servicio, pero prefiere las cámaras enfocadas en usted para que todo el mundo lo vea. Entonces, la palabra de Dios no es sustituible por nada que se haga en la iglesia. Amén. Amén, amén, amén. Y mira, hermano Cristian, el que tiene la cámara enfocado tiene más responsabilidad, pero ellos no lo saben. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, es importante que nosotros aprendamos que los dones son para la edificación de la iglesia. Cuando nosotros terminemos de trabajar todos esos dones, que son los de servicio, como dijo nuestro hermano, y todas esas cosas, nos vamos a dar cuenta por qué son importantes los dones, porque con los dones nos vamos a corregir, nos vamos a perfeccionar y vamos a hacer bien el trabajo de Dios. ¿Oyeron? Porque no es verdad, en todas las otras iglesias que hacen, miren, a veces hacen, yo no soy una persona que está visitando iglesias, soy apostólica y voy a la iglesia apostólica, pero yo he visto campañas por televisión o por cualquier cosa. Yo he visto donde la manifestación del Espíritu se ha movido y siempre el evangelista coge su mensaje y lo da. Y nosotros terminamos, cortamos el culto porque la presencia de Dios descendió. Entonces, cuando la presencia de Dios desciende, es cuando debemos de estar preparados, atentos. ¿Qué le decía Dios a Moisés? Santifícame el pueblo que yo voy a ir a hablar. Entonces, si la presencia de Dios cayó, si estamos santificados, espera la palabra de Jehová. Bendito sea el nombre. Déjame terminar con el don de interpretación. Miren, para que no tengamos miedo, este don faculta a los hermanos de comprender y comunicar el significado del mensaje dado a través del que habla lengua extraña o angélica. Al interpretar lengua, funcionamos como
una instrucción santa y ayuda en la edificación de la iglesia con el mensaje enviado por Dios. No nos podemos callar, porque tú estás trabajando ahí como un traductor que va a ayudar para la edificación de la iglesia. Le voy a dar una experiencia que yo tuve, porque esta que habla es todo a tal vez lo que oye. Hemos tenido nuestro miedo de que nuestra parte humana no nos engañe, disfrazado de que es la parte espiritual. Por eso Pablo decía, prueba los espíritus a ver si son de Dios, y si mi vida está limpia y yo vivo en santidad y pureza, pues yo voy a ser guiada por el Espíritu Santo, porque los que andan en el Espíritu son guiados por el Espíritu. Y dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Una vez, allá mismo en San Luis, estaba todavía el pastor Hogan vivo, bendito sea el nombre de Dios. Se hizo una actividad donde era Romana, Porvenir y San Pedro y el Soco, me parece. No me acuerdo si yo iba me parece que yo iba por el Soco o por San Pedro, porque yo tengo un problema que yo a veces no sé ni de dónde soy, si soy del Soco de San Pedro, porque yo estaba asistiendo a la iglesia de San Pedro y a la iglesia del Soco, y a veces participaba como iglesia de San Pedro y a veces como la iglesia del Soco. Ese pedacito no me acuerdo cuáles eran las iglesias invitadas, pero yo sé que el mensaje me tocó a mí. Nos fuimos en una guagua amarilla grande, que nos vino recogiendo. Llegamos todos allá y se dio por la noche, Dios me dio el mensaje. Me dio el mensaje. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo tenía el mensaje. Y Dios me habló y me dijo. Y ustedes, miren, a veces hay experiencias que tenemos los predicadores, que tú solamente tienes el texto. Y tú dices, pero ¿qué yo voy a decirle ahí? Y por más que te esfuerzas, no tienes el contenido hasta que te para el mensaje en el púlpito. Entonces Dios te desarrolla el contenido. A veces Dios te da el contenido y tú tienes que buscar el texto y así sucesivamente, pero no estamos en esto. Miren, ¿saben qué pasó? El mensaje me lo dio Dios. Y yo me levanté y escribí, tenía toda mi cosa hecha. Me monté en la guagua, me recogieron, nos montamos en la guagua y muy feliz. Cuando llegamos allá a la iglesia, que yo veo, hermanos, que lo que Dios me ha dicho es lo que se hizo ahí. Yo dije, ay Dios mío, ¿cómo yo predico eso? Miren, hermanos, y yo lo que decía era, pero yo vine en la misma guagua con esa gente. ¿Y cómo es que los hermanos ven que es que llegamos todos los hermanos que íbamos a tomar participación en el culto? Y ahora, esta segunda parte, me voy a parar yo y voy a hablar en contra de todas esas cosas. Miren, hermanos, cuando me tocó el mensaje, yo leí el texto y comencé a dar vuelta, quizonda, como dicen, y no di el mensaje como dijo la pastora, como ha dicho mucha gente, que no dijo todo lo que tenía que decir. Eso me pasó a mí. Y yo agoté mi turno, pero no dije lo que tenía que decir. Cuando terminó el servicio, que subimos a la segunda planta que estaba en construcción por el refresquito y el pancito, típico de nosotros los apostólicos, que son tan buenos que aunque uno come en la casa va detrás de eso. Yo subí a buscar mi refresquito y mi pancito y allí subió un hermano y me dijo un muchachito joven que lo volví a ver cuando estábamos trabajando con los libros, que hicimos el encuentro ahí en Invicea. Y no sé si estará él
aquí con nosotros, y subió él allá arriba, yo con mi refresquito en la mano, y me dijo, usted es la hermana Rina, esposa del pastor Ernesto. Y yo le digo, sí. Y él me dice, mire, Dios me dio un sueño. Y usted sabe lo que yo me soñé. Esto y esto. Yo no me bebí mis refrescos ni me comí mi pan. Porque todo lo que yo no dije y que yo hice, Dios se lo había dado por la noche a ese hermano. Y él se soñó lo que yo no hice y mi incapacidad. Y yo le dije al hermano, todo lo que usted me dijo fue lo que Dios me dijo que hiciera y yo no hice. Ustedes ven como el rey que se le quitó el ánimo de fiesta. A mí se me quitó el ánimo de juguito y de todas las cosas. Llegué a mi casa y se lo conté a mi esposo, pedí perdón, lloré, me afligí. Y la cara de ese muchacho, de ese hermano, yo no lo registré, pero sí sabía, más o menos, por su físico no. Cuando comenzamos a trabajar los libros de la escuela dominical, en una reunión que nos reunimos todos, él me dijo, hermana, ¿usted se acuerda? A mí nunca se me ha olvidado eso. Y yo digo, ay, fuiste tú, mira, yo no me acordaba así, yo me acuerdo del mensaje. Muchos años después, en estos días cuando estábamos haciendo los libros de la escuela dominical, él todavía se acuerda del sueño. ¿Por qué? Porque yo fallé. Porque yo entendí, mi parte humana entendió que como Dios, y ¿sabe de qué me estaba reprendiendo Dios a la iglesia? De esa pantomimia que hacían, de ese teatro negro y de todas esas cosas. Y esa fue la segunda parte que hicieron y deshicieron, y yo llorando ahí porque ese era mi mensaje. Y Dios mandó a frenar eso. Y yo no lo hice. Ahora, Dios no sabía que esa parte se estaba preparando para hacerlo. Pero Dios quería, después que ellos lo vean, que sepan que eso no va, y yo no lo hice. Pero Dios me lo mandó a decir ahí mismo con el hermano. Gracias a Dios por su misericordia y por su favor. Así que no tengamos miedo, hermanos, si estamos guiados por el Espíritu Santo, hagamos las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Ya yo terminé. Si otra gente tiene algo, mañana, si Dios quiere. Quiero decir algo. Sí. Okay. Vamos a estar hablando de los dones de iluminación. Sí. El pastor José Luis hace ratito quiere decir algo, pastora Rina. Mañana, si Dios quiere, están los dones de iluminación. Amén. Sí, pastor José Luis. Dios le bendiga a todos, le continúe bendiciendo mejor, porque ya hemos sido bendecidos. Qué bueno que se estuvo tratando esta parte de lo que Dios manda a decir. Los otros días, precisamente la hermana estuvo diciendo algo, la hermana Rina, y yo quise hablar en esa misma relación. Es algo que ella decía, como que queremos ayudar a la gente cuando Dios habla una cosa. Entonces yo quise refutar algo, decir algo en esa ocasión, de que en verdad nosotros sí queremos ayudar a la gente, pero no lo ayudamos cuando no hablamos lo que Dios nos manda a hablar. Y qué bueno que ella hoy ha hablado de esta parte y ha dado su testimonio de lo que le sucedió. De manera que nosotros, la iglesia, lo que está buscando es el perfeccionamiento y el acercamiento hacia Dios. Y qué bueno también que se estuvo hablando. Algunos hermanos estuvieron hablando, el hermano Ronnie también estuvo hablando de este hermano que no le dijo a la iglesia todo lo que Dios le había mandado a decir. En verdad, hermanos, nosotros no debemos tener miedo si Dios habla. Si Dios nos manda a dar un mensaje, tenemos que darlo exactamente como Él lo mandó.
Y por esa causa, o sea, por esto nosotros estamos tratando de buscar los dones espirituales para nosotros poder hablar con denuedo y hablar con seguridad todas las cosas que Dios nos manda a hablar. Es importante que lo hagamos de esta manera como Dios manda. Yo estoy contento con lo que Dios está haciendo con la iglesia, preparando ciertamente la iglesia para que nosotros podamos así, lo que hagamos, hacerlo, ¿verdad? Con un sentido, con una claridad, con una seguridad. O sea que en verdad la iglesia muchas veces venía, ¿verdad? Tratando o haciendo cosas como esta que decía nuestro hermano Cristian, de que se le quitaba, por ejemplo, ¿verdad? Que el lugar que le correspondía a Dios hasta cierto grado con relación al mensaje, que porque se derramaba el Espíritu, ya a veces no se predicaba. Cuando nosotros debemos entender que lo más importante para nosotros es cuando Dios habla a nuestras vidas, o el mensaje más bien dicho de la palabra de Dios. De manera que creo que ha sido de gran beneficio para nosotros estas exhortaciones, esta enseñanza que ha venido dando la hermana Rina y el pueblo ha estado atento, escuchando. Yo exhorto al pueblo que en verdad nos acerquemos a Dios y que obedezcamos a Dios todo cuanto Él manda, para que nos vaya bien, porque hablamos de los talentos, ¿verdad? El que le dio 5, el que le dio 2, el que le dio 1. ¿De qué pasó con el que le dio 1, que lo escondió, no lo puso a producir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que se lo quitó y se lo dio al que le había dado 5. No debemos esperar, ¿verdad? Que, como dice el hermano Adames, que nuestros dones, ¿verdad? Nosotros lleguemos allá con los dones y que el Señor nos diga, mira, este era tu don y tú no lo buscaste, tú no lo exigiste, ¿verdad? Es importante que lo exijamos ahora y que le demos debidamente el uso que debemos de darle. Así que el hermano Leona también hablaba de algo que el Espíritu le dio a entender que hiciera, y que porque allí había otros que tenían una altura mayor que él, no lo hizo. El Señor no hace excepción de personas, el Señor usa a quien Él quiera y en el momento que Él quiera. Esto es de Dios, hermano, no es de nosotros. Por tanto, debemos estar claros de esto, ¿verdad? De que toda la gloria y toda la honra son para Dios y que nosotros somos sus siervos, llamados a hacer lo que Él nos mande a hacer. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y sobre todo, añadiendo lo que dice la palabra del pastor, con mucha humildad hacer las cosas. Cuando hagamos algo, hagámoslo con humildad. Acuérdense, no podemos ser como Agar, que cuando se vio que estaba embarazada de Abraham, menospreciaba a su señora. Es que los pastores y los líderes no tienen todos los dones y ellos no es que no sean espirituales, no es que no sean santos, no es que no tengan dones, sino que ese que tú tienes en este momento, ese pastor o ese líder no lo tiene y tú eres que tiene y tiene que ejercerlo. Entonces no podemos hacerlo. No, yo lo tuve que hacer porque el pastor ni se movió ni lo hizo. Él no tenía que moverse ni hacerlo porque el que tiene el don eres tú. Y eso no quiere decir que él sea menos ni que sea más, sino que ese día a ti fue que te tocó funcionar y a ti es que te van a pedir cuenta si no lo haces. Pero gracias a Dios que Pedro nos enseñó a llorar amargamente cuando fallamos y Jesús nos ilustró que cuando resucitó al primero que dijo, dile a Pedro que yo voy, o sea, está perdonado, dile que vaya, que ya yo lo perdoné. Y ese perdón, bendito sea el nombre de Dios, es lo que nos ayuda. Por eso es que la gente alegan que no somos perfectos, pero no, cuando hablamos de imperfección no estamos hablando de pecado, sino que a veces fallamos con cositas así, pero Dios que nos ayude, hermano, a no tener miedo y hacer el trabajo. Dios le bendiga. Bendito sea Dios. Recuérdese que somos hermana Rina, recuérdese que somos un cuerpo con muchos miembros.
Y Amén. ahí tenemos que entender lo que está hablando. Un cuerpo con muchos miembros y que Amén. todos somos importantes. Todos los miembros de nuestros cuerpos son importantes. Así es el cuerpo de Cristo. Todos en este camino somos importantes. Aquí no hay aquí ninguno puede decirle al otro que tú no importas. Todos somos importantes en el cuerpo del Señor. Dios les bendiga.